pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo, pero os advertimos, es un estudio denso, hay muchos datos y lo que vamos a tratar es de condensar un poco lo más relevante, ¿no? A lo largo de todo el trabajo se hicieron varios estudios diferentes. El más importante que vamos a contar hoy sería, se hizo un inventario de operadores, se han estudiado 15 mercados distintos que tienen programas hacia España, es decir, que envían turistas a hacer cicloturismo a España. Y se hizo, a partir de ese inventario primero de operadores, un inventario de los paquetes turísticos que ofertaban. Se han analizado prácticamente 2.000 paquetes turísticos de cicloturismo en España. Se hizo un informe sobre esos paquetes turísticos y además se hicieron un informe de ferias del sector del cicloturismo, donde es muy difícil separar que son ferias solo de la bicicleta y que son ferias solo del cicloturismo, porque la mayoría de las veces es una cosa que está muy relacionada o muy unida. Y también un informe sobre medios de comunicación y prescriptores relevantes para este sector. Además, hubo otra parte que yo creo que era algo que nos hacía mucha falta, que era hacer una revisión a partir de la bibliografía de cómo era el estado actual de este sector, ¿no? Porque se lleva muchos años ya trabajando sobre el estudio del cicloturismo, pero la realidad es que muchos de esos estudios son muy dispersos, no tenemos ningún gran estudio, por ejemplo, del impacto económico desde el que se hizo en 2012, o sea que nos encontrábamos con una situación de falta de datos para poder afrontar un campo bastante amplio y que, como decía Jaume, cada vez tiene más importancia. Solo por avisar, el tiempo no está corriendo. No sé si es que esto no lo habéis dado de ganancia o... Bueno, empezamos con esa parte de los paquetes y de los operadores y, como os digo, empezamos a estudiar qué se vendía de cicloturismo en España. Hay que aclarar que, claro, esto es un estudio desde la parte de la oferta, no de la demanda, ¿no? En este caso concreto, estudiábamos la oferta porque es más fácil acceder a ella. Este estudio se hizo básicamente a través de búsquedas en Internet de los operadores que estaban ofreciendo producto en España y se complementó también con los operadores presentes en grandes ferias especializadas en cicloturismo, como las FIES de Utrecht Gigante, como el Cycling Summit, para tratar de completar algunos huecos que veíamos que nos encontrábamos porque quizá eran productos no tan relevantes en las búsquedas de Internet, pero que sí que tenían una presencia en los mercados. Están orientados al mercado español y se excluyeron directamente todos los productos que fueran de menos de 5 días, porque lo que se estaba buscando era evitar algo que también tiene mucha importancia y que después se vio reflejado en el estudio, que cada vez está tomando más importancia, que son los viajes cortos, las estancias cortas. Pero lo que se buscaba era estos paquetes de mayor duración. Se han eliminado muchos operadores que aparecen en las búsquedas que realmente solo son distribuidores, que no producen el paquete, porque empieza a haber a nivel internacional ya bastantes consolidadores que lo que hacen es vender la oferta de muchos operadores distintos, pero que funcionan solo como intermediarios, ¿no? Y en ese caso concreto se sacaron un poco del estudio porque no aportaban nada nuevo, ya que esos paquetes se analizaban con los productores que realmente los realizaban. Y hubo que eliminar muchos de los paquetes encontrados porque no cumplían o no daban la suficiente información como para poderlos analizar de manera homogénea con el resto de los que sí daban toda la información. En el caso de España también se han eliminado algunas de las propuestas encontradas por varios motivos. Uno muy importante, porque no estaba claro si realmente era una agencia legalmente constituida, y esto es un tema importante dentro del sector en España, ¿no? que hay una oferta informal que a veces puede desvirtuar un poco lo que nos encontramos, o por estar enfocada, como decíamos, a esas estancias más cortas de excursionismo local. Y, en definitiva, pues hemos analizado unos 260 operadores, prácticamente unos 2.000 paquetes. Aquí podéis ver los mercados que se han analizado. Comentaros que esto se basa un poco en un estudio previo que se había hecho en 2018 para la Secretaría de Estado de Turismo, que nos permitió un poco extender la metodología que ya habíamos desarrollado
y tratar de continuar un poco avanzando en ese estudio de estos operadores y esos paquetes. Entre el 2018 y cuando hemos hecho este estudio había pasado la COVID, a la que también se refería Nick, y esto ha supuesto un cambio bastante importante en el sector porque obligó a cambiar muchos paquetes, se cerraron agencias, o sea que digamos que había bastantes datos nuevos, ¿no? Otro tema importante al analizar los productos era tratar de entender bien cómo se conformaban los paquetes, ¿no? ¿Qué incluían? Y aquí en el estudio salen muchos datos, pero quizá los más relevantes para compartir con vosotros hoy serían que hay un peso mayoritario del viaje autoguiado por encima del guiado, en unos porcentajes realmente elevados. Esto además se traduce cuando estamos presentes en las ferias internacionales, que vemos que es el producto que más ofertan la mayoría de los turoperadores. Hay una relación bastante clara de la duración media de esos viajes. Muchísimos de esos viajes se hacen del entorno de una semana y lo que más se repite en el análisis son los viajes de 7 días, 6 noches. Es una constante bastante generalizada. Hay también datos importantes relacionados con el tipo de alojamiento que se utiliza y el tipo de alojamiento que se utiliza es fundamentalmente el hotel y en la mayoría de los casos lo más repetido son hoteles de 3, 4 estrellas. Es verdad que hay algunas pequeñas diferencias tanto por mercado como por destino, porque hay algunos destinos donde sí tiene una presencia importante, por ejemplo, las casas rurales, y en casi todos estos programas lo que se incluye fundamentalmente son lo que sería el alojamiento y el desayuno. Muy pocos programas incluyen de base la cena, aunque en muchos casos también es un elemento que se puede incluir como un extra, como un opcional. Hay algunos datos que a nosotros nos han llamado mucho la atención y es que, por ejemplo, en el caso concreto de tres mercados, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, representan prácticamente el 50% de la oferta con destino a España. Y esto, en algunos casos, es muy, muy relevante porque, además, nos encontramos con dos de estos países, Reino Unido y Estados Unidos, que junto con otros países del ámbito anglosajón, como Australia, Nueva Zelanda, son de los pocos mercados que prefieren el viaje guiado al autoguiado. Es en ese mercado donde nos encontramos que hay una preferencia por hacer esos viajes guiados, ¿no? Algunas cosas también importantes, ¿no? En referencia a esto de los viajes guiados y autoguiados. El viaje autoguiado lo que permite es poder utilizar también establecimientos más pequeños, al no depender del tamaño del grupo para poder hacer ese tipo de actividades, y esto permite que estos viajes se puedan hacer en territorios donde la capacidad alojativa no tiene establecimientos de una dimensión más grande, ¿no? Y esto se nota en muchos de los territorios por donde discurren este tipo de programas. Este tipo de programas hace demanda de algunos servicios muy específicos, como es el de alquiler de bicicletas, transporte de equipajes, y se ve la importancia que tienen estos servicios que a priori separamos un poco de la parte turística, pero que son absolutamente necesarios para que estos productos se puedan desarrollar en los territorios por los que se hacen, ¿no? El tema de precios. Analizamos también un poco todos los precios a los que se vendían estos paquetes y nos encontramos que el segmento mayoritario para estos viajes de una semana está entre los 1.000 y los 1.500 euros. Pensar que aquí estamos hablando de medias, porque nos encontramos también en este segmento, lo mismo que nos encontramos que hay muchas modalidades de cicloturismo, nos encontramos también que hay muchas tipologías de cicloturista y nos encontramos incluso un segmento de luxury tour dentro del sector del cicloturismo, que en Girona, por ejemplo, conocen bien, donde además ahí lo que nos encontramos de manera habitual son paquetes de 4.000 y 5.000 dólares la semana, sin incluir los traslados, ¿no? O sea que lo que ocurre es que en la media también lo que nos marca es que hay algunos paquetes, especialmente, por ejemplo, en Mallorca, en Comunidad Valenciana, parte de Andalucía, paquetes que son stays más dirigidos a un público un poco más deportivo, donde los precios son bastante más baratos, porque realmente el nivel de servicios que se incluyen es menor y lo que se busca es un solo hotel para hacer una estancia.
Solo comentaros, por volver a incidir en el tema de alojamientos, como veis, hay una preferencia por el hotel, hay una preferencia por hoteles de unas categorías ya un poco más altas. Esto está también relacionado, primero, con el nivel adquisitivo de los clientes, pero también, yo creo, y muy importante, por el nivel de servicios que pueden ofrecer esos hoteles y por el nivel de servicios que está demandando el cliente. El servicio más básico que se demanda es poder guardar las bicicletas. Y claro, hoteles más grandes en general suelen tener mayores posibilidades de poder hacer ese servicio con mayor facilidad. Alguna cosa también importante con respecto al autoguiado y el guiado. Como os decía, mercado anglosajón parece que tiene una cierta preferencia por el producto guiado comparado con el resto. Y algunas cosas curiosas que nos salían en todo esto. La mayor parte de los programas, la mayor parte de los paquetes apuesta por el turismo recreativo, no deportivo. Los paquetes deportivos tienen una importancia muy minoritaria dentro del análisis total. Hablábamos también esta mañana, Julio y yo, y aquí puede haber un tema también de un poco de sesgo de la manera de hacer, de la metodología de estudio, porque muchos paquetes guiados más deportivos muchas veces se generan a demanda y muchas veces ni siquiera se publicitan de manera abierta porque se negocian directamente con los clientes, con lo cual a veces eso también podemos considerar que quizá está un poco infrarrepresentado, ¿no? Pero mayoritariamente lo que vemos es paquetes recreativos, una actividad más turística que deportiva y el uso mayoritario también de bicis, de lo que se conocen como bicis trekking, cicloturismo híbridas, ¿no? Es curioso en el análisis, hablamos de cómo está creciendo el gravel todavía no está llegando a los paquetes turísticos, hay muy pocos turoperadores que lo estén ofertando, aunque en el último año hemos visto en el Cycle Summit de este año cómo eso está cambiando rápidamente y además es una gran esperanza del sector de utilizar la gravel para tratar de buscar un público más joven, que es uno de los grandes retos del sector, que tiene una clientela con una edad, vamos a decir, crecidita, ¿no? O sea, tenemos una edad todos los usuarios del cicloturismo, ¿no? En cuanto a los destinos y los kilómetros que se realizan habitualmente, hay un porcentaje altísimo que en esos viajes de una semana lo que se hacen es entre 250 y 300 kilómetros. O sea, vemos también ahí que es una actividad muy recreativa, donde no hay ese reto deportivo, y vemos que hay territorios que destacan por el número de paquetes que se ofrecen, ¿no? Nos encontramos con Baleares, con Cataluña, con Valencia, con parte de Andalucía, y hay un itinerario que destaca por encima de todos los demás, que es el Camino de Santiago, ¿no? Que de hecho hay comunidades autónomas que aparecen realmente en el informe gracias a que el Camino de Santiago les ha puesto en el mapa, ¿no? Alguna cosa más por no dejárnosla fuera, y es poner un poco los datos de Navarra, ¿no? Aparecían en este estudio muy pocos paquetes que tuvieran como destino único principal Navarra. En este caso, en el estudio, lo que aparecía sobre todo eran Bardenas, pero también nos encontramos que Navarra aparecía mucho en productos multidestino, especialmente asociados al Camino de Santiago, y era un poco lo que más se repetía. Pensar también que, de nuevo, y por cómo se hace el estudio, los programas que aparecen de manera más constante son los programas que los turoperadores ofertan de manera permanente en sus catálogos. Y al final creo que eso es una cosa también muy importante, conseguir que los programas de un destino aparezcan en un turoperador importante nos ayudan a ponernos en el escaparate, porque al final muchos otros operadores lo que hacen es mirar qué están ofertando otro tipo de agencias. Una cosa que nos estamos encontrando mucho en las ferias internacionales es que todavía nos está costando superar esa barrera de que conozcan España como un buen destino para el cicloturismo. Es verdad que casi todos los operadores que ofertan tienen productos en Cataluña, pero les faltan por incorporar muchos otros productos en otros territorios. Y en la oferta nacional aparecía mucho más Navarra que en la de turoperadores internacionales,
y aquí pues aparecían pues algunas de las cosas que nos está contando también antes Patxi, ¿no? Aparecían las vías verdes, aparecía Irati, aparecía Baztán, aparecían Bárdenas. Y ya para terminar esta parte, antes de pasarle el testigo a Julio, esto es un complemento de otro estudio que hemos hecho este año dentro del proyecto de experiencias de Pedal Spain. En el mapa lo que podéis ver marcado con distintos colores son todas las agencias de viaje españolas dedicadas a cicloturismo, todos los hoteles que tienen alguna de las 4 certificaciones de hoteles by Friendly que tenemos en España, empresas de turismo activo que prestan servicios relacionados con la bicicleta y empresas de alquiler de bicicleta. Como veis, nos encontramos donde se concentran la mayoría de estas entidades y, como veis, también nos encontramos con algunos huecos blancos en el mapa que necesitamos cubrir y que yo creo que son básicos para que realmente podamos ofrecer más productos, más servicios y más paquetes para esos turoperadores internacionales. Y le paso a Julio para que él siga con su parte. Bueno, yo creo que el mapa que acabamos de ver nos debería hacer reflexionar sobre cómo esto de la distribución territorial del turismo se está moviendo en nuestro país en un producto tan específico como el cicloturismo, que debería tener por lo menos una vocación interior importante, y cómo los destinos clásicos costa y últimamente, porque está creciendo mucho, cornisa cantábrica, España verde, están generando unos movimientos centrífugos importantes, ¿no? que yo creo que esto nos debería hacer un poco reflexionando, concretamente quizás en el caso de Navarra, pero así como un tema de planteamiento general. Bueno, como comentaba Chus, en el trabajo hemos recurrido, aparte a las búsquedas directas sobre operadores, paquetes, etcétera, a fuentes secundarias para buscar información. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en estos momentos es que nuestra disponibilidad de datos reales es limitada a la hora de poder hacer evaluaciones reales. Hay quizá estudios muy atomizados, cosas muy concretas. Desde el punto de vista de algunos trabajos un tanto especulativos, desde el punto de vista de las metodologías que se plantean, y esto hace pues, que tengamos una disponibilidad de datos pues, quizá no lo suficientemente buena en un proyecto que ya tiene una envergadura que yo creo que merecería una atención mucho más específica por parte de los departamentos de estadística turística generales para poder disponer de estos datos. No obstante, yo creo que el contar con fuentes secundarias, con fuentes de otros países que sí tienen instalados unos sistemas de información mucho más estables, y dedicándole un poco de tiempo a darle vueltas a la cabeza, es decir, ver qué cogemos de cada cosa y cómo la podemos combinar, nos puede permitir disponer de una información que en sus grandes rasgos puede ser, desde el punto de vista, bastante útil a la hora de apoyar la toma de decisiones. Esto fue un poco, no vamos a explicar toda la metodología de cómo lo hicimos, pero bueno, esto es un poco fue el esquema que tratamos de hacer. Como en el caso anterior, os hemos puesto en información algunas de las cosas, no vamos a comentar, pero por si luego la presentación se hace pública o lo que sea, pues que quede la información y la podáis ver. Yo lo que destacaría del análisis de las fuentes bibliográficas que hemos estado revisando es que la primera sensación que da es que el cicloturismo ya no es un producto en fase clara de expansión, sino que está entrando en fase de madurez. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente el ciclo natural de un producto. Lo que sí es posible que obligue a tener esto en consideración a la hora de plantear determinadas estrategias propias ya del sistema de desarrollo de producto. También una cosa que parece detectarse es que estamos entrando en fases de, coincidente con lo anterior, de estancamiento en el crecimiento de número de usuarios de bicicletas cicloturistas. Probablemente estemos entrando en fases de tocar techo. Hemos tenido crecimientos muy espectaculares, pero estamos llegando a un nivel en el que estos márgenes de crecimiento empiezan a tener alguna cierta limitación, tanto en el de usuarios como en los cicloturistas, aunque están aumentando el número de viajes.
¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos en este proceso de madurez probablemente es que tenemos una fidelización mayor de la demanda. Es decir, el cicloturista es cicloturista y además lo incorpora cada vez más en el sistema de número de viajes. Pero no estamos creciendo a costa del sistema de crecimiento de personas. Y como bien decía Chus, una cosa que sí se ve claramente es un proceso de envejecimiento del mercado. Y esto pues, nos entraña el riesgo de que los que tenemos 65, pues tendremos 70 dentro de poco ya. Entonces, pues nos iremos retirando de determinados tipos de actividad. Es cierto que el auge de la bicicleta eléctrica nos está prolongando la vida útil a los que ya tenemos añitos para poder usar la bicicleta como una actividad de ocio, pero el problema del rejuvenecimiento del mercado será un tema que habrá que abordar en breve plazo. Probablemente el crecimiento de las cifras de los últimos años también lo podamos relacionar con otra cuestión, y es la incorporación de la mujer al tema de la bicicleta, a la actividad ciclista, que ha sido muy significativa en la última década, los últimos 5 años, fundamentalmente, en especial después de la pandemia. Hay un crecimiento muy importante de la incorporación de la mujer a la bicicleta, con un número extremadamente, probablemente ahí es donde podamos entender un poco o podamos vislumbrar cómo estamos manteniendo algunos de los sistemas de números con los que nos estamos manejando. El perfil es un perfil de nivel de estudios alto, de un nivel medio de ingresos relativamente elevado, y también se detecta, sobre todo a nivel europeo, una disminución de la presencia de grupos por un incremento de viajes en solitario y en pareja, que empiezan a ser los mayoritarios. Yo creo que esto también, a la hora del sistema de planificación y programación de viajes, pues hay que empezar a tenerlo presente. Y un dato que para quizá algunos destinos, como pudiera ser Navarra, pudiera ser de interés, es que cada vez hay más personas que no se identifican como cicloturistas o que la bicicleta no es el motivo principal de su viaje, que utilizan la bicicleta sobre su viaje turístico convencional. Esto nos da un pie para otro tipo de negocio de mercado, de excursiones más de proximidad, de sistemas de alquiler, de otros servicios, pero que es una tendencia que también está clara. Y por lo que hemos podido analizar, tanto de paquetes como de las referencias de la bibliografía, empieza a existir una cierta tendencia al incremento de la estacionalidad estival. El producto era un producto muy abierto de calendario, pero parece existir una tendencia a la estacionalidad. Algunos aspectos sobre el perfil de la demanda también es que, como también comentaba antes Chus, el deporte está perdiendo peso en el motivo de decisión o en el reconocimiento del tipo de viaje, y cada vez los turistas son más viaje de descubrimiento en bicicleta, por tratar de definirlo de alguna manera. También, y yo creo que esto es otro elemento de madurez, la anticipación en los sistemas de reserva está retrasándose. Antes había un sistema de contratación con un periodo de anticipación muy amplio, y esto ahora está... Uy, no sé qué he hecho, pero... También fruto de la madurez es que la organización particular gana terreno sobre la entidad sobre operación, y el volumen de viajes por operación está en una tendencia de crecimiento, podríamos decir. O sea que esto también a nivel europeo sería un tema que habría que tener claro, lo que obligará probablemente a los, y esto Chus lo podría explicar mucho mejor, sabe mucho más que yo, obligará a los operadores a singularizarse más en el sistema del mercado. Bueno, voy a ir muy rápido porque ya estamos con la hora. Internet es el sistema habitual de información y es el sistema habitual de reserva, tanto en el viaje organizado como en el viaje que se organiza de manera particular. Los alojamientos se reservan en Booking, por decirlo claramente. Bueno, en portales. Hay
un gasto del cicloturista por encima aproximadamente entre un 20 y un 25%, según algunos autores, sobre el turista convencional. Está existiendo una quizá disminución de los viajes largos a favor de viajes cortos de esos 3 días que tendríamos que quizá analizar, porque, como se explicaba Chus, la metodología al principio no se hizo aquí, pero empieza a haber una tendencia a que se hacen más viajes, pero un poco más cortos, y también una tendencia a que estos viajes más cortos generan más gasto que los viajes más largos, que yo creo que también es un tema que podría tener interés para las estrategias de futuro. Las motivaciones son conocer mejor y de otra manera los destinos y conocer rutas que no se pueden acceder de otra manera. Esto parece que es un motivo que se repite sistemáticamente en todos los trabajos. Vacaciones activas y de contacto de la naturaleza. Un cierto componente de turismo sostenible que, aunque no es muy significativo, sí que va en incremento. Nuestros turistas probablemente cada vez sean más sensibles y esto cada vez lo empiezan a manifestar más como motivación, y vacaciones vinculadas con la salud. Bueno, la toma de decisiones lo vamos a ver una cosita al final. Y sobre España, yo creo que también llamar la atención de que España, que estábamos en unos números de crecimiento y de uso de la bicicleta y de cicloturismo muy espectaculares, también empezamos a entrar en una cierta fase de estancamiento. Esto quiere decir probablemente que también estemos llegando al techo normal de cuál puede ser nuestro margen. Tenemos más recorrido todavía que los países europeos, porque nuestras cifras todavía no se corresponden, probablemente un poco igual que en el resto del sur, Italia, que en lo que es el fomento del uso de la bicicleta, pero en los últimos datos del año pasado, de 2024, se da que hay un retroceso en el uso de la bicicleta, en el uso general de la bicicleta. O sea que es un tema que yo creo que hay que empezar a ver, que aquí también estamos tocando techo. No somos un sector que todavía esté tan afectado por el envejecimiento, aunque vamos en camino, y no somos un sector que estemos tan afectados por la no consideración del factor deportivo. Todavía somos más deportivos, probablemente vinculado también porque tenemos una edad ligeramente más baja, pero la tendencia sí que parece clara en los dos sentidos. Bueno, y como ya me he pasado de la hora, simplemente, perdonad, deciros que una cosa que analizamos fueron los factores de éxito de destino que se manifiestan. Los factores de éxito de los dos destinos que consideramos que a nivel nacional están mejor posicionados, como eran Girona y Baleares, son estos que tenéis aquí, que lo que nos pueden dar es una pista de hacia dónde tenemos que orientar nuestras inversiones para los factores competitivos. El clima es un factor sobre el que no podemos intervenir, pero conexiones, sensación de seguridad, diversificación de las rutas en topografías variadas, difusión de las carreteras secundarias, que son un recurso excelente para poder hacerlo, y el posicionamiento de la oferta pueden ser factores a los que se puedan ir orientando algunos elementos. El estudio está, no sé exactamente cuál es la disponibilidad del mismo. Ahí tenéis alguna otra información que podéis consultar. Y nada, esperamos que esto sea de utilidad y no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. ¿Me dejáis decir dos cosas? Abundando en lo que dice, en lo que decía Julio ahora al final, el tema de la seguridad, en el otro proyecto que os comentaba, el que ha dado origen a ese mapa, se ha hecho también una encuesta a los turoperadores extranjeros este año sobre su percepción de España. Y una de las cosas que sale muy destacada es el respeto de los conductores españoles a las bicicletas en la carretera. O sea, lo destacan los turoperadores de fuera. O sea, que yo creo que eso es importante. Y luego, en lo que decía del estancamiento, yo creo que es verdad que eso se está notando, pero sí que es verdad, y creo que hay 3 destinos, Italia, España y Portugal, que es a los que está mirando ahora la turoperación europea. Son los destinos que yo creo que todavía tienen mucho margen de crecimiento. Y solo por daros un dato, del estudio del 2018 al de ahora, hay el doble de agencias especializadas en cicloturismo en España, el doble. O sea, y en las ferias en las que nos encontramos todo el mundo dice, me está yendo muy bien.
O sea, que el sector está en un momento realmente bueno, o sea, que puede haber un estancamiento del número total, pero las cifras lo que nos están diciendo es que la demanda está muy activa y que quiere seguir haciendo viajes en bicicleta. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.